Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Bueno, vamos a comenzar la sesión uno de introducción a Python en el canal de Python en español. Espero que haya venido todo el mundo con mucha energía y muchas ganas de aprender porque lo vamos a necesitar, desde luego. La sesión de hoy está ideada para que incluso si no sabes programar, acabes aprendiendo los conceptos básicos. Posiblemente si ya sabes programar haya partes que conozcas, pero bueno, nunca está de más dar un repaso, ¿no creéis? Intentaré hacerlo lo más o menos posible y resumir la parte teórica y matemática lo máximo, pero bueno, lógicamente hay que entender qué estamos haciendo, ¿no? Antes de hacer las cosas, ¿no creéis? Y sí, sí, habéis oído bien, matemáticas, pero no salgáis corriendo, no van a ser ni integrales, ni ecuaciones, ni nada complejo. Va a estar a nivel de vuestro sobrino o vuestro primo de 8 años, muy fácil, no os preocupéis. Avisaros también de que según vayamos explicando conceptos, se va a dejar un tiempo para repasar y preguntar dudas sobre lo que vamos avanzando. Y bueno, creo que por educación lo primero debe ser presentarse, ¿no? Pues si os parece, vamos a ello. A ver, pues bueno, yo soy Miguel Jiménez. Pues llevo desarrollando en Python y Django desde 2012. Django es un framework que trabaja sobre Python, ¿no? Y para que os hagáis una idea y resumiendo mucho, pues bueno, yo llevo programando desde que tenía unos 14 años. Empecé con HTML, CSS y bueno, poco a poco pues fui evolucionando, ¿no? Y aprendí PHP, aprendí JavaScript, entré en la carrera, acabé y siempre he estado muy ligado desde la carrera a Python porque, bueno, para una práctica en la carrera, ¿no? Aprendí Python, me maravilló y desde entonces he estado programando, que os digo que será más o menos 2012. O mi email, si queréis enviarme algún email, es miguelflg13@gmx.com y si queréis contactar conmigo por redes sociales o queréis ver mi GitHub o LinkedIn, soy miguelflg13. Genial. Pues visto esto, pues vamos a comenzar, si os parece. Perfecto. Lo primero de todo, creo que deberíamos saber cuál es el objetivo de estas sesiones, ¿no? Pues bueno, el objetivo de estas sesiones básicamente es aprender Python desde cero y por tanto como consecuencia aprender a programar, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que seguramente os surja en la cabeza es ¿qué es Python? Pues nos vamos a ir a la Wikipedia, que creo que es lo más desengañado, ¿no? Y vamos a leer el primer párrafo. Pues Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta parcialmente la orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Si os parece, vamos a ir analizando los conceptos que me parecen más importantes, ¿no? Para entender qué es Python. Primero, es un lenguaje de programación. Pues bueno, un lenguaje de programación nos da la capacidad de escribir una serie de instrucciones para controlar un sistema informático. Al final, cuando programas, escribes una serie de líneas, ¿no? Que se van a ir ejecutando y se van a realizar una serie de acciones sobre un sistema informático. Después otro concepto, ¿no? Que me parece bastante importante en esta definición es interpretado. ¿Qué quiere decir interpretado? Pues que no hace falta compilar. Hay otros lenguajes de programación que se necesita hacer un preprocesado del código, ¿no? Para que la máquina entienda el código, mientras que Python no. Python directamente el código que escribes es el código que se ejecuta. Después, otro tema interesante es el tema del código legible. Pues la síntesis de Python y la forma en la que se escribe hace que al leer el código se entienda de manera muy fácil casi sin saber Python. Si sabes otro lenguaje de programación, muy posiblemente leas código en Python y sea bastante sencillo que entiendas qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Después, otro de los conceptos, ¿no? Que me parecen importantes es tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que no hace falta especificar de qué tipo es cada variable y puede ser que al principio una variable sea un entero y después puede ser un booleano o un string, que luego explicaremos lo que es. No se aconseja hacer este tipo de cosas, pero bueno, pues se podría hacer, ¿no? Y después, Python es multiplataforma. Esto quiere decir que se puede ejecutar en diferentes plataformas. Por ejemplo, puedes ejecutarlo en un Mac de 64 bits o en un Windows con 32 bits y debería ejecutarse de la misma manera tanto en uno como en otro. Y ahora os preguntaréis, ¿no? ¿Cuáles son las utilidades de Python en realidad? Esto todo es muy bonito, muy teórico, pero ¿para qué sirve, no? Pues bueno, serviría pues, para temas como la inteligencia artificial, con herramientas como TensorFlow, Big Data, Data Science, que hay herramientas o módulos de Python como Pandas o NumPy para esto.
para temas de testing, para web scraping, para desarrollo web, con herramientas como Django y Flask y para multitud de cosas más que, pues bueno, que si las estuviera detallando tardaríamos mucho, ¿no? Pero creo que esos son los más destacados, ¿no? Después, Python tiene tiene una guía de estilo ya definida, que una guía de estilo básicamente lo que define es cómo se debe escribir el código Python, qué normas hay que seguir, si hay que meter 2 espacios, 4 espacios para tabular, o sea, qué serie de reglas hay para escribir los scripts en Python, ¿no? Pues en Python tenemos el pep8, que bueno, si ponéis en Google pep8 Python os saldrá, y aquí cuenta cómo se debe escribir el código Python. Os aconsejo echarle un ojo, ¿no? Porque es importante tenerlo en cuenta a la hora de escribir un código bien escrito y legible. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer, si os parece, es instalar Python. Para eso, pues bueno, tengo otro ordenador aquí preparado para ayudarme un poco, ¿no? Y pues nos vamos a unir aquí para ver esto. Vale. Lo vamos a poner en grande. Pues bueno, para instalar Python, pues por una parte en Linux suele venir siempre instalado. En Ubuntu, por ejemplo, que es mi caso, ¿no? Viene siempre ya instalado. Pero bueno, si necesitaréis instalarlo en Linux, simplemente utilizando vuestro gestor de paquetes, pues tipo apt-get install y pones después Python 3, todo seguido. O si imaginamos que tenemos Joom, que es otro gestor de paquetes no en Python, pues Joom install y Python 3, todo seguido, como os digo, Python 3, y se os debería instalar. Pero, como os cuento, debería estar ya instalado. Si queréis comprobar si lo tenéis, simplemente tenéis que abrir una terminal, una consola, y teclear Python o Python 3, intro, y deberíais entrar a la consola, que es con la que vamos a trabajar luego. Después en Mac, pues siento deciros que no tengo absolutamente ninguna experiencia con Mac, pero he preguntado a un amigo y me ha comentado que ya viene instalado en Mac Python, ¿no? Por lo cual, si entráis también en una consola, en una terminal dentro de vuestro Mac y escribís Python, deberíais poder empezar a utilizar la terminal de Python, ¿no? Y después Windows, que es el sistema operativo que nos puede dar más problemas, pues básicamente os voy a hacer aquí un pequeño pues tutorial, ¿no? De cómo instalarlo desde mi otro ordenador que tengo conectado por Meet, ¿no? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es acceder a python.org, que sería la web oficial de Python. Entraríamos y ahora aquí lo que tenemos que hacer es entrar en la sección de descargas. En la sección de descargas tenemos un botón muy grande que pone Python 3.9.1. Vamos a instalar la versión 3 de Python, nunca la 2, porque la 2 está obsoleta, está sin mantenimiento y no se recomienda absolutamente nada utilizarla. Por lo cual, siempre tenemos que partir de la versión 3 para adelante. Ahora la última que tenemos disponible es la 3.9.1 y será la que instalaremos, ¿no? Pues le damos al botón este y como veis se nos empieza a descargar. Y en cuanto se acabe de descargar, que ha tardado muy poquito, ¿no? Le damos a instalar, empezará a instalarnos y bueno, ahora pues lógicamente esto tardará unos instantes. Lo que os aconsejo hacer es que pues acabéis de comprobar si tenéis ya instalado y si no, pues ya sabéis, página de Python, tanto también incluso si no os funciona con el gestor de paquetes de Linux o no lo tenéis en Mac, si entráis dentro de la página de Python hay también versiones para poder descargarse y poder instalar en Linux y en Mac. Pero bueno, ya os digo, no creo que haya ningún problema porque en el 90% tirándome a la piscina de los distros de Linux viene ya instalada y en los Mac me parecería muy raro, ¿no? Que mi amigo me hubiera engañado y me dijera que sí que viene instalado siempre y no fuera así, ¿no? Pues bueno, vamos a esperar unos instantes en lo que acaba de instalarse. Se ha quedado ahí atascado en este tema y ya lo tenemos, vale. Pues vamos a cerrarlo y ahora aquí en los programas, si os dais cuenta, nos ha aparecido aquí idle Python 3.9 y haciendo clic abriríamos la consola de la que he estado ya hablando, sería la consola de Python. Ya aquí lo tendríamos y ya podríamos empezar a trabajar esta sesión, ¿no? Bueno, pues como esto no es lo que nos interesa, vamos a dejar este ordenador por aquí. Y vamos a continuar pues con lo que sí nos interesa, ¿no? Que básicamente es la programación en Python. Guay, pues bueno, como veis tengo aquí abierta ya una terminal.
Os la voy a ampliar un poquito, ¿no? Para que lo podáis ver mejor. Vale, creo que así es suficiente. Y, como os he dicho, entrando en la terminal, si escribimos Python, en mi caso Python 3 tengo que escribir, pero hay en otros sistemas que simplemente con poner Python nos vale. Le damos a intro y acabamos de acceder a la consola de Python. A partir de aquí, todas las instrucciones que metamos tendrán que ser comandos de Python. Genial. Pues como veis yo tengo la versión 3.8.5, no la 3.9.1, pero bueno, como os he dicho, con que sea la versión mayor que la 3 nos vale, por lo cual está perfecto. Genial. Pues bueno, para empezar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es hacer el típico programa, ¿no? Que se hace, el primer programa, que se llama Hello World, que básicamente lo que hace este programa es imprimir por pantalla la frase Hello World, ¿no? Hola mundo. Y esto se hace con una función de Python que es la función print. Y básicamente lo que introducimos en esa función nos lo va a imprimir por pantalla. Os lo voy a explicar seguramente mucho mejor realizándolo. Escribimos print y entre paréntesis eso es que vamos a utilizar una función. Y ahora entre paréntesis tenemos que introducir qué es lo que queremos imprimir por pantalla. El print nos lo saca, en el caso de la consola, por pantalla, pero nos lo saca a la salida estándar. Si tuviéramos, imaginemos que nuestra salida estándar es un log en el que pues vamos traqueando errores que ha habido en el sistema, pues nos lo sacará ese archivo de log, ¿no? Pero en este caso, como es la propia terminal, pues nos lo va a escupir de nuevo en la terminal. Y a partir de aquí vamos a introducir una cadena de caracteres. Luego vamos a hablar más sobre las cadenas de caracteres, pero básicamente las cadenas de caracteres en Python se introducen con dos comillas. Y dentro de las comillas, meteríamos la frase que os he dicho, hello world. Vale, y ahora si hacemos intro con esto, ¿qué ocurre? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Nos escupe o nos devuelve por pantalla la frase hello world. Bueno, este es un ejemplo o un programa no muy sencillo y muy tonto, pero es el típico primer programa que se hace siempre cuando empiezas a programar, ¿no? En otros lenguajes de programación es mucho más complejo llegar a hacer esto, pero por suerte Python es muy sencillo y ya veis una línea súper fácil y ya tenemos este Hello World realizado. Pues genial. Pues esto como primer punto de partida está muy bien, pero lógicamente con esto pues no hemos avanzado a nada, no hemos hecho nada interesante, ¿no? Ahora lo que vamos a aprender, o el siguiente punto que vamos a tratar son las variables. Dentro de, igual que tenemos, ¿no? en matemáticas variables, dentro de nuestro código vamos a tener variables a las que les asignaremos un valor y este valor puede ser de diferentes tipos. Los tipos básicos de Python puede ser entero, un decimal que se llaman floats, un booleano, que son los boolean, que son variables que pueden ser o true o false, verdadero o falso, ¿no? Y después también tendremos los strings. Los strings son cadenas de caracteres. Por ejemplo, ese hello world que hemos introducido hace un momento ahí era una cadena de caracteres. Genial. Pues vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? de cada uno, si os parece, para que veáis a lo que me refiero. Pues vamos a definir una variable. Las variables pues le tenemos que poner un nombre. Por ejemplo, vamos a definir una variable que va a ser un entero. Sample integer. La vamos a llamar sample integer y le vamos a decir que va a ser 3. Pues a partir de aquí, siempre que utilicemos la palabra example-integer, nos va a devolver el número 3. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un print, pero esta vez en vez de poner hello world, vamos a poner example-integer. Lo imprimimos y nos devuelve 3. Hemos inicializado la variable de una forma correcta. Genial. Pero ahora vamos a probar con los otros tipos de variables que os he dicho, porque esto es un número entero, pero hay otros tipos de variables. Pues vamos a poner example, por ejemplo, float, que sería un número decimal, como os he dicho, y vamos a poner 4,25. Y ahora, si hacemos print, example float, nos devuelve 4,25. Hemos inicializado esa variable como un float y nos devuelve su valor al imprimirlo, ¿no? Ahora, en vez de eso, vamos a hacer un booleano, ¿no? Example bool. Lo vamos a llamar. Vale, pues un booleano puede ser los dos tipos de valor que tiene son o verdadero o falso.
lógicamente en inglés escrito, y con la primera letra en mayúscula. Si ponemos, por ejemplo, en este caso, example, bold, igual a true, que por cierto no lo he dicho, y creo que es un detalle bastante a tener en cuenta, el símbolo igual lo que hace es asignarnos el valor a la variable. Es decir, lo siguiente que escribamos después del símbolo igual nos asignará a la variable que hemos definido antes, o la que hemos escrito antes, ese valor. Por lo cual, si hacemos example bool igual a true, ahora esta variable, si la imprimimos, sample, segundo, ¿ves? Nos devuelve true, pero podríamos cambiar y hacer que fuera false y no habría ningún problema. La imprimiríamos y nos devolvería false. Genial. Y después, por último, lo que tenemos son los strings, que se llaman, ¿no? Que son cadenas de caracteres. Básicamente, si queremos un texto o una frase, pues necesitamos un string. Pues vamos a hacer un sample string y lo vamos a inicializar como hola, también. Y a partir de aquí, como pasa con las otras, ¿no? Siempre que hagamos print, example string, nos va a devolver hola. Bueno, pues ahora, por ejemplo, tenemos hola, pero si quisiéramos, pues igual que hemos hecho antes, podríamos cambiarlo por adiós. Y ahora si lo imprimiéramos de nuevo, pues nos ha sustituido no ese hola por adiós y lo ha cambiado sin ningún problema. Vale, ojo, muy importante, como he dicho antes, las comillas. Las comillas quieren decir que es un string, por lo cual cuando ponemos sample-string igual a y entre comillas, entrecomillado, metemos ahí un texto, eso hace que el intérprete de Python entienda que es una cadena de caracteres. Genial. Y después, bueno, hay que tener un poco de ojo con los nombres que le ponemos a las variables. Siempre se aconseja poner nombres descriptivos, pues, que si lo que tienes en la variable es un gato, a la variable la llames cat. Que si lo que tienes la variable es un coche, pongamos, la variable la llames car. No, que si lo que tienes pues en la variable es un número, o lo que tienes en la variable es un saludo y la variable la llamas z, pues no es muy intuitivo, ¿no? No vas a saber lo que es si no accedes a imprimir lo que hay en la variable. Vale, además de eso, os quiero también dar un detalle, y es que para definir variables, el nombre nunca puede ir con espacios. ¿Qué es lo que se hace en Python? Pues básicamente se encadena cada palabra. En este caso, como habéis visto, hemos utilizado example y string o integer o float, dos palabras, pues se encadenan con guiones bajos, porque si no, si dejas espacios da error. Y esto es lo que se llama snake case, que es la forma de escritura que tiene Python para pues definir una variable, definir una función y demás, ¿no? Pues bueno, ahora, como antes he mencionado, no sé si os acordáis, Python tiene tipado dinámico. Eso quiere decir que una variable, por ejemplo esta, es un sample string y sabemos que está en adiós, ¿no? Pero si lo cambiamos y ponemos aquí un número decimal, como os he dicho, esto simplemente os lo enseño para que lo veáis, pero no está aconsejado, y mucho menos, después de lo que acabo de decir, ¿no? A una variable que se llama sample string, meterle un número decimal no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo podríamos hacer, ¿no? Y lo imprimiríamos y no ha pasado nada. La variable antes era una cadena de caracteres, ahora es un número decimal y Python lo permite. Repito otra vez, no es aconsejado, pero podríamos hacerlo, ¿no? Vale, pues creo que hemos llegado a nuestro primer checkpoint. Creo que es el momento de pues que repasemos qué hemos aprendido hasta ahora. Pues primero, a imprimir por pantalla de contenido con la función print. Segundo, a los tipos de variables básicos que tenemos en Python. Y tercero, asignar un valor a una variable, ¿no? Ahora os voy a dejar un minuto para que probáis, 1 minuto, 2 minutos, para que probéis lo que hemos ido trasteando, ¿no? Y si tenéis dudas por el chat las podéis ir preguntando y os intentaré ir echando un cable. Por ahora, pues bueno, hemos entrado en cosas muy sencillas, pero lógicamente sin tener esta base, o la base sobre todo que vamos a dar en esta sesión, pues no podemos continuar, ¿no? Así que bueno, os dejo 1 minuto, 2 minutos. Si que necesitáis algo por la consola, os voy echando un cable.
y ahora continuamos. Voy a beber agua también porque cansa estar hablando todo el rato. Y bueno, cualquier cosa me vais comentando. Hoy me debo estar explicando mucho mejor porque, bueno, no sé si lo sabíais, pero estamos repitiendo esta sesión uno porque, bueno, la hicimos el sábado pasado, varias personas me preguntaron, bueno, no, el sábado no, el domingo pasado, varias personas me preguntaron que si se iba a volver a repetir porque les interesaba y no habían podido acudir y pues la hemos puesto hoy, sábado 6 de febrero, y mañana a las 7 de la tarde en España realizaremos la sesión 2, o sea, la continuación de esto, directamente a lo que he llamado yo la Pi Weekend. Sábado, introducción parte uno, domingo a las 7 introducción parte 2. Genial. El otro día me hicieron más preguntas, pero bueno, veo que hoy me estoy explicando mucho mejor, por lo visto. Pues continuemos, si os parece. Pues bueno, lo siguiente, las dos cosas siguientes que vamos a ver, vamos a dar unas pinceladas, sobre todo, para que lo conozcáis, pero donde lo vamos a desarrollar de forma más extensiva seguramente serán las siguientes sesiones. Lo primero que vamos a hacer es, pues bien, acabamos de definir variables que le hemos solicitado, pues que hemos introducido nosotros a mano, pero imaginemos que queremos preguntarle al usuario algún valor para a partir de ahí pues trabajar con él en nuestro programa, ¿no? En nuestro código. Pues esto se hace de esta manera. Mira, name, por ejemplo. Y igual que hacíamos la función print para imprimir, pues utilizamos la input para pedirle a un usuario un valor, ¿no? Y le podemos pasar como string, entre comillas, comillas, como ya os he dicho, le podemos pues pasar pues la pregunta, ¿no? Que le queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y ahora, en cuanto le dé intro, le va a preguntar al usuario cómo te llamas y lo va a poder introducir. Como veis aquí, la siguiente línea me lo está preguntando y voy a poner, por ejemplo, Pedro. Y ahora, a partir de este momento, la variable name siempre va a ser Pedro. A no ser que la cambiemos, lógicamente. Pero si hacemos un print, name, pues como veis, ya esta variable es la cadena de caracteres Pedro. Genial. Esto, como os digo, hoy simplemente lo menciono para que lo veáis y que lo tengáis en cuenta y veáis que se puede hacer, pero no le vais a ver utilidad seguramente hasta la sesión 2, la sesión que vamos a dar mañana. Genial. Pues lo siguiente que vamos a ver es que imaginemos que queremos generar pues una cadena de caracteres, un string, y queremos introducir pues otros strings dentro de esa cadena de caracteres. Bueno, seguramente mostrándolo lo vais a entender mejor. Vamos a hacer un saludo, lo vamos a llamar a la variable, por ejemplo, hi, y vamos a poner hola, y ahora os lo explico, punto format name. Vale, en este caso hemos definido una variable con el nombre hi, le hemos dicho que asigne un valor y ese valor va a ser una cadena de caracteres y esa cadena de caracteres va a ser hola, coma y dos llaves. ¿Qué quieren decir esas dos llaves? Pues que después, al hacer punto .format e introducir una variable dentro de esa función format, de ese método format, va a introducir lo que hay en esa variable donde están las dos llaves. Es decir, lo que hay dentro del format, en este caso el name, que es la variable que hemos solicitado antes al usuario, lo va a introducir donde están esta apertura y este cierre de llaves, ¿no? Por lo cual, en cuanto le he dado intro, si hago print hi, me va a poner hola, coma, Pedro. Es decir, ha quitado las dos llaves y ha introducido ese valor
ese valor Pedro, ¿no? Genial. Como os digo, esto simplemente he querido dar una introducción tanto a la función input como al format para que lo tengamos en cuenta, pero no os preocupéis si no habéis entendido algo, si queréis hacerme preguntas por el chat os las responderé, pero sobre todo una introducción para lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Genial. Y ahora, pues si os parece, vamos a hacer otro repaso. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Pues a solicitar el valor de una variable a un usuario, ¿no? Al usuario del programa. Y dos, formatear una cadena de caracteres o strings. O un string, vamos. Si tenéis alguna duda, como antes, vamos a dar 2 minutos y si no, pues continuaremos con la siguiente parte. Como veis, la función input, pues si en vez de eso ponemos, por ejemplo, age, input, ¿qué edad tienes? De esta manera, ahora hay las comillas, que os lo he dicho. Hay que poner las comillas a un lado y a otro, se me ha escapado. Y me ha dado un error, ¿no? ¿Qué edad tienes? Pues lo puedes poner 31. Y a partir de aquí, pues como antes, age 31. Pues esto, como os digo, la función input es muy útil, pero le vamos a ver sobre todo la utilidad en las próximas sesiones. Y el tema del formateo también. Pues bueno, os dejo un minuto más. Si os parece, si tenéis alguna duda, me escribís por el chat, estoy atento e intento iros echando un cable. Pues bueno, creo que vamos a continuar, ¿no? Lo siguiente serían las operaciones. Pues súper guay, tenemos diferentes variables, pero ¿qué podemos hacer con ellas, no? No tiene mucha utilidad esto que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, pues con los enteros y con los flotantes, ¿no? Con estos que hemos visto decimales, pero que el tipo de variable se llama float, se pueden realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, podríamos... eh, podríamos sample pues sumar dos números, ¿no? 3 más 4 y si lo imprimimos print sum example pues nos devuelve 7, que es la suma de 3 más 4, pero además de sumar dos números también podríamos pues sum example 2, vamos a llamarlo sum example 2, lo que podríamos hacer es sumar una variable y un número, ¿no? Sample más pues 2, por ejemplo. Y ahora, como veis, lo que va a coger es el valor de SumSample, que era 7, y le va a sumar 2, por lo cual el resultado debería ser pues 9, ¿no? Sample 2, aquí lo tenemos, exacto. Tenemos ahí el resultado, que es 9, genial. Y pues bueno, además de esto podríamos sumar una variable más un número más un número, pero también podríamos sumar una variable más una variable sin ningún problema. O sea, hacemos un example 3, hacemos sum example más sum example 2, pues teníamos la variable SumExample que era 7 más la variable SumExample 2 que era 9. O sea, ahora hacemos print de sum-example 3, lo que nos da es 16, ¿no? Que sería la suma de SumExample más SumExample 2. Genial. Pues igual que hemos hecho esto, podríamos sin ningún problema restar y hacer los mismo tipo de combinaciones. Por ejemplo, sample, podríamos, por ejemplo, pues 4 menos 5, bueno, menos 5 no, menos 2, y hacemos print min example y nos imprimiría, ¿no? ese número. Podríamos hacer las mismas combinaciones. Ahora podríamos empezar a jugar con las variables que teníamos, ¿no? Por ejemplo, es un example 2
example2, que era, si no recuerdo mal, 9, ¿no? Si le restamos sum example, que era 7, y le vamos a llamar minExample2 para que no nos sustituya el valor. Ahora si hacemos print minExample2 pues lo que nos da es que teníamos una variable que era 9, sumExample2, una variable que era 7, sumExample, nos la resta, 9 menos 7, 2, perfecto. Y bueno, antes habéis visto que está a punto de meter números negativos, tampoco habría problema, ¿eh? Si metemos aquí, por ejemplo, un 1 y le restamos 9, y ahora hacemos print, como veis he sustituido el valor de minExample, en vez de crear otra variable, pues hacemos un print de minExample y nos da menos 8, ¿no? Pues perfecto, genial. Y después, bueno, tenemos sumas, restas, pues también podemos multiplicar, ¿no? De la misma manera. Ahora vamos a llamarlo mulExample, example, y pues igual, puedes multiplicar dos números, 6 por 3, print mulExample, y nos da 18, ¿no? Y puedes multiplicar dos variables también y no habría ningún problema, ¿no? Pues si hacemos mulExample 1 y multiplicamos si puede ser, escribo bien, sumExample multiplicado por multiplicar. Para multiplicar, en vez de poner una X, ¿no? Que es el símbolo que solemos utilizar, lo que se utiliza son un asterisco, como me acabáis de poder ver introducir. Por lo cual, si metemos un número asterisco otro número, nos multiplica esos dos números, como hemos visto antes con el 18, pero si metemos una variable asterisco otra variable, nos multiplica esos dos números, ¿no? Por lo cual, ahora, si hacemos print de mulExample1, nos va a dar la multiplicación, ¿no? De 9, que era el valor de sumExample, y 7, que es el valor de la otra variable, ¿no? Vale, genial. Pero también podemos sumar, restar, multiplicar, pues imaginemos, ¿no? Que podemos también hacer, pues dividir. Pues de la misma manera, div example, por ejemplo, sample, y ponemos, por ejemplo, pues yo que sé, 9 entre 3. Para dividir utilizaremos la barra de Shift 7, ¿no? La típica barra, para que el intérprete de Python entienda que lo que queremos hacer es una división. Genial. Pues ahora si imprimimos div example, pues lo que tenemos es 9 entre 3, pues da 3, porque es una división, no queda exacta. Pero imaginemos que ponemos 4, que no daría exacta, ¿no? Pues no pasa nada, en vez de 3, pues lo que te da como resultado es 2,25. Genial. Bueno, todos estos ejemplos los hemos estado probando con números enteros, pero si lo hiciéramos con números decimales ocurriría lo mismo y se funcionaría de la misma manera. Pero ahora vamos a hacer un caso curioso, ¿no? Bueno, podemos dividir también variables, como supondréis, ¿no? SumExample2 entre SumExample, como os digo, la barrita siempre, Shift 7 entre las dos variables, entre los dos números. Y ahora si hacemos print, ¿no? del valor, pues nos ha dividido el 9 entre 7 y es 1,28, 5, 7, 1, 4 y demás, ¿no? Genial. Pues bueno, vamos a hacer un caso gracioso, ¿no? ¿Y qué ocurre cuando divides un número, ¿no? Entre 0? ¿Lo sabemos? Vamos a ver. Vamos a dividir, por ejemplo, 7 entre 0. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que no es posible, ¿no? Porque una división entre 0 matemáticamente es imposible, ¿no? Porque daría, como nos decían en la escuela, infinito, sería el resultado. Por lo cual, aquí en Python lo que ocurre cuando haces algo que está mal es que te salta, ¿no? Te genera un error. Aquí nos dice exactamente cuál es el error que nos ha generado. Nos dice 0 division error, division by 0. Pues lo que ha ocurrido es lo que hemos dicho, hemos dividido un número cualquiera entre 0 y eso no se puede, ¿no? Genial. Y vamos a ver las dos últimas operaciones, que una sería, bueno, vamos a borrar todo esto, si os interesa borrar lo que hay en la terminal para seguir escribiendo, sería control D,
y se nos quedaría limpita, ¿no? Y podíamos seguir pues introduciendo datos sin perder las variables que teníamos de antes. O sea, si ahora hiciéramos un print, por ejemplo, de deep sample, como veis, pues no nos aparecería, ¿no? Simplemente limpiamos de forma visual la pantalla. Vale, pues bueno, imaginemos que queremos hallar el resto de una división. Es una operación que se llama módulo. Esta operación módulo, vamos a llamar por ejemplo mod sample a la variable. Esta operación módulo se escribiría con el porcentaje. O sea, si hiciéramos 4 porcentaje 2, pues el resto, ¿no?, de esta división de 4 entre 2 es 0, por lo cual si imprimimos mod sample nos va a dar el 0, ¿no?, que es ese resto de la división. Pero imaginemos que lo que hacemos es mod example 2, la vamos a llamar, ¿no? Y lo que hacemos es, pues, ¿os acordáis? Teníamos una variable que era sum example 2 y vamos a hallar el resto de la división con sum example. Genial. Pues ahora si imprimimos esto, mod example 2, nos da 2, que sería el resto, ¿no?, que ocurre de la división, que si no recuerdo mal era 9 entre 7, ¿no? Sum example 2 era 9, y si lo divides entre 7, el resto sería 2. Genial. Y por último, pues hemos visto sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, resto de la división, y nos quedarían las potencias. No sé si os acordaréis de ellas, ¿no? Cuando estábamos en la escuela lo que hacíamos era, pues poníamos un número, por ejemplo 2, y si lo queríamos hacer hacer la potencia de ese 2 a la 3, poníamos el número en pequeñito, ¿no?, el 3, y esto se haría de esta manera, ¿no? Sample, y lo que haríamos sería, por ejemplo, 2, este ejemplo que he dicho, ¿no?, de 2 a la 3, se pondría en vez de un símbolo asterisco, 2 símbolos asteriscos y el 3, y así tendríamos un 2 al cubo, ¿no?, que se llamaba print pow example, y ahora nos daría pues 8, ¿no?, que es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, perfecto. Y igual que lo hemos hecho todas las veces, ¿no?, podemos hacer un pow sample 2 para que lo veáis, sample 2, y en vez de esto metemos variables y funciona exactamente igual, ¿no? Las variables que hemos venido arrastrando todo el tiempo, ¿no?, sum sample, pues sum sample, que era 7 si no recuerdo mal, lo elevamos a la sum example 2, que es 9, y ahora pues nos dará un número muy grande que, como comprenderéis, de memoria no lo sé, pero ahí lo tenemos, ¿no? O 4 millones o 40 millones, bueno, ese número, ¿no? Pues bueno, sumas, símbolo más, restas, símbolo menos, multiplicación, asterisco, división, el símbolo de Shift 7, ¿no?, la barrita que obtenemos, ¿no?, con el teclado haciendo Shift 7, resto, que es la operación que se llama módulo, que es con porcentaje, y por último la potencia, que es asterisco asterisco. Perfecto, pues bueno, hasta ahora vamos a hacer otro checkpoint, ¿no? Vamos a parar otra vez para hacer una recapitulación, ¿no?, de lo que acabamos de ver, o de lo que acabamos de probar. Y lo que hemos hecho ha sido básicamente aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a calcular el resto de la división y calcular una potencia en Python. Si os parece, igual vamos a dar 1 minuto, 2 minutos para que sigáis probando, o si veis algún problema me preguntéis por el chat, y a partir de aquí pues continuaremos con la última parte de la sesión 1, que es la parte más compleja seguramente, por lo cual tiene sentido, ¿no?, este checkpoint, ¿no?, esta pausa antes de empezar con esta parte más compleja de la sesión 1. Tampoco os asustéis, no es nada loquísimo, pero pues sí que quería daros un poquito, ¿no?, de aliento antes de comenzar con el pico final, digamos, ¿no?, si fuéramos ciclistas, si estuviéramos ascendiendo una cumbre. Pues genial. Esperamos, ya os digo, otro minutillo más. Cualquier cosa que os vaya surgiendo, que necesitéis, escribidme por el chat. Por ejemplo, ella Química me ha puesto: hola Miguel, gracias por este espacio y compartir conocimiento con nosotros. Nada, gracias a vosotros por estar aguantando esta turra, ¿no? Esta sesión
un sábado, ¿no? A las 5, ahora mismo son las 6 menos 20 en España, dependiendo del sitio de Latinoamérica, si es que hay gente latinoamericana conectada, pues será otra hora, ¿no? Pero bueno, de nada, gracias a vosotros por estar ahí y estar aprendiendo Python conmigo. Como os digo, ahora vamos a empezar con la parte más compleja, ¿no? Dentro de que nada es súper difícil, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, pero pues sí que necesitamos prestar un poquito más de atención, ¿no? En esta parte, porque es muy importante, porque si seguimos las sesiones o seguimos programando en Python vais a ver que es súper útil, pero pues dentro de toda el universo Python no es de lo más complicado, pero sí en esta sesión, ¿no? Y si os parece, pues vamos a continuar con ello. Pues bueno, lo siguiente que vamos a ver, y como os digo por último, aunque hay varios subpuntos, digamos, son las estructuras de datos. ¿Y qué son las estructuras de datos? Pues bueno, son otro tipo de datos, como los que hemos visto antes, pero los otros datos que hemos visto antes son datos, digamos, básicos o sencillos, ¿no? Estaban los enteros, los float, los strings y los boolean. Pero como os digo, son más complejos que estos. Si necesitamos una estructura de datos, cuando estemos programando, pues dependiendo de nuestro problema, ¿no? Y ahora cuando las vaya explicando lo vais a entender, nos tendremos que decidir entre una y otra, pues dependiendo de las ventajas y los inconvenientes que exponga cada una, ¿no? Pues si os parece, vamos a empezar de lleno con la primera estructura de datos que vamos a ver hoy, que son las listas. En Python, las listas o lists es en lo que otros lenguajes se llaman se denominan arrays, ¿no? Las listas serían un conjunto de datos ordenado. Lo vamos a entender mejor con unos dibujos que he hecho. Bueno, no seáis muy crueles conmigo porque no, el diseño no, no es mi fuerte, ¿no? Pero digamos que una lista va a ser como esta caja, ¿no? Va a ser una estructura de datos en la cual tengamos diferentes compartimentos y si abrimos uno de esos compartimentos, pues nos vamos a encontrar un valor. Pero bueno, para que nos entendamos más, podría ser también como esta, ¿no? Pues que tenemos muchos compartimentos diferentes y en cada compartimento, según abrimos la tapa, pum, pues nos encontramos algo. Pues estos compartimentos lo que vamos a hacer es numerarlos. Pues vamos a suponer que este compartimento primero es el 0, porque en programación se empieza en el número 0 siempre. Pues el primer compartimento es el 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2, el cuarto es el 3 y el quinto es el 4. Y ya teniendo numerados los compartimentos, vamos a decir, oye, que es que quiero lo que hay en el primer compartimento, que es el 0. Pues lo que hay en el primer compartimento es un string, que es hola. O quiero lo que hay en el compartimento 3. No, que el 3 sería el cuarto, ¿no? Pues en el 3 lo que tenemos es el string dato. Pero en estos compartimentos entran strings, cadenas de caracteres, pero también entra otro tipo de variables, sin ningún problema. Ahora, en el caso de que si queremos saber qué es lo que hay en el compartimento número 1, pues sería un 37, que es un entero, o si queremos lo que hay en el 3, será un true, que es un booleano. Y no habría problema, y los demás son strings, como estaban antes, y sin ningún problema. Pues si os parece, vamos a ir a la consola, ¿no? Para practicar con esto. Pues bueno, vamos a limpiar lo que teníamos hasta ahora. Como os he dicho, control L es muy útil. Y lo que vamos a hacer es definir una lista. Example, para no tener que escribir todo el example, voy a poner solo x. Bueno, voy a ponerle... lo hago así, venga. Y vamos a definir una lista vacía. Las listas se definen con corchetes. Si abres un corchete y cierras un corchete, definiríamos una lista totalmente vacía, sin elementos. Y ahora, si imprimimos la lista, list example, ¿lo veis? Tenemos una lista vacía, pero bueno, una lista vacía no nos sirve de mucho, ¿no? Vamos a llenarla de cosas. Vamos a llenarla de números decimales, por ejemplo. Por ejemplo, esos números, ¿no? Y si ahora si la imprimimos, pues veis, ya tenemos una lista con todos esos números. Genial.
Pero ahora lo que queremos es, como hemos dicho antes en el ejemplo, ¿no? Con las diapositivas, queremos solo el elemento, queremos saber qué es lo que hay en la posición 0, ¿no? Y pues lo que hacemos es que en vez de hacer un print de la variable completa, escribimos la variable como hacíamos antes, ¿no? Y después, seguido, sin espacios, entre corchetes, la posición que queremos saber, qué es lo que hay, ¿no? En este caso, la 0. Pues ahora nos debería volver pues un 1, que es lo que hay en la primera posición de nuestra lista. Pero igual que la 0, pues podemos poner la 4, ¿no? Que si os dais cuenta es la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, y debería ser pues un 5. Y así, dentro de las posiciones que tenemos, pues por ejemplo la 2, nos devuelve un 3, ¿no? La 0, la 1, la 2, un 3. Perfecto. ¿Y qué ocurre si metemos una posición que no existe? Por ejemplo, por aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues si metemos aquí, por ejemplo, la 7, ¿no? Que sería la siguiente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues nos va a generar una excepción. Igual que antes, cuando dividíamos un número entre 0, que es una cosa que no se puede hacer, matemáticamente hablando, ¿no? Aquí nos va a devolver otra excepción porque estamos intentando acceder a un elemento que no existe en la lista. Y nos lo indica index error, el índice, ¿no? de esa lista que estamos intentando acceder, no existe. List index out of range. Genial, pues no se puede. Pero imaginemos que lo que queremos es hallar el último elemento de la lista, ¿no? En vez de decirle, mira, pues quiero la posición 0, quiero la posición 3, queremos el último elemento de la lista. Pues esto se haría, pues en vez de poniendo un número entero positivo, pues un número entero negativo. Y si le decimos que es el -1, es la última posición de la lista. En este caso, pues como veis aquí, es un 7 lo que tenemos. Por lo cual, si imprimimos esto, lo que nos devuelve es el 7, que es el valor, ¿no? Que hay en el último compartimento, ¿no? de nuestro cajón. Pero si igual que ponemos -1 ponemos -2, pues nos devolverá lo que hay en el penúltimo, que es un 6. Genial. Y además de esto, pues veis que ya hemos aprendido a definir una lista con elementos. Bueno, hemos metido números enteros, pero podríamos meter strings booleanos, mezclarlo todo y tener en cada casilla, ¿no? Una cosa, no habría ningún problema. Pero también podemos quedarnos con un trozo, ¿no? Hacer un corte dentro de esa lista que tenemos y quedarnos con un trozo de la lista. ¿Y esto cómo se haría? Pues básicamente, igual que antes, vamos a imprimir la lista, ¿no? De ejemplo que tenemos, pero le vamos a decir que queremos de la posición 0 a la 3 sin incluir la 3. Pues en ese caso lo que nos va a imprimir es 0, 1, 2. Genial. Nos ha incluido exactamente lo que hemos dicho, la 0, la 1 y la 2, que es el 1, el 2 y el 3. Pero esto también lo podríamos hacer sin empezar desde el 0. Podríamos decir, pues mira, quiero lo que hay desde la 4 hasta la 6, sin incluir el 6, por lo cual nos va a devolver el 5 y el 6. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, esta es la 4, que es la primera posición que le hemos indicado, la 5, que es el 6, pero el 6 ya no lo quiero, por lo cual de la 4 a la 6 sin incluir ese 6, ¿no? Pero es que además de esto, otra cosa que tiene bastante guay Python es que si no le pones después de los dos puntos, o sea, cortas la lista con un índice, 2 puntos, hasta el que quieres llegar sin incluir, pero es que si no pones nada, te coge desde ese índice, en este caso, como tengo ahora mismo escrito, hasta el final. Y como veis, ha cogido desde el 4 y se ha ido hasta el final de la lista y es lo que me ha devuelto. Pero es que lo podemos también hacer al revés. Podemos decir, mira, pues quiero que me cojas desde el principio hasta la 4, sin incluir el 4. Oh, incluyendo el 4, que... Oh, sí. Desde el principio hasta la posición 4. Y es lo que nos ha dado, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. Que en este caso, pues como os he dicho, es sin incluir esa posición 4. Como nos está ocurriendo antes, ¿no? Genial. Y ahora, pues bueno, hemos visto cómo definir una lista, cómo acceder a un elemento de la lista, hemos visto cómo cortar esa lista, ¿no? Hemos visto cómo cortarla de un índice a otro índice, o de un índice al final, o del principio hasta un índice.
Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser, disculpadme, pues aplicar unos métodos a nuestra lista para poder trabajar con nuestra lista, ¿no? Básicamente, pues bueno, un método sería una acción que queremos aplicar sobre nuestro objeto, ¿no? Nuestro objeto lista, pues queremos aplicar una acción sobre él. Y se hace con el carácter punto. Esto quiere decir que si cogemos nuestra lista, list x, y ponemos aquí un punto, a partir de aquí podremos introducir el método que queremos aplicar y pues realizará diferentes acciones. Vamos a ir viendo unas cuantas, si os parece. Por ejemplo, si hacemos append, nuestra lista punto append, y entre paréntesis, como argumento al método append, le introducimos otro elemento. Le introducimos, por ejemplo, un 9. Ahora nuestra lista, si la imprimimos, print list x, nos ha introducido, nos ha posicionado el elemento que le hemos dicho, el 9, al final de la lista. Por lo cual, si volvemos a hacer un append, por ejemplo, ahora con la palabra hola, nos va a colocar ese hola, ¿no?, al final de la lista. Y ahora pues ya tendríamos una lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y la palabra hola al final. Y de esta manera, cada vez que utilicemos append, nos va a ir colocando al final de la lista, en las posiciones finales, más elementos. Por lo cual estamos haciendo crecer nuestra lista, ¿no? Ahora tendría más índices disponibles para poder ver qué valor hay, ¿no?, dentro. Después tenemos el append, que nos añade al final. Pero igual que tenemos el append, también tenemos el insert, que lo que hace es insertar lo que nosotros le digamos en la posición que nosotros le digamos. Lo primero, o el primer parámetro que vamos a pasarle, en este caso es la posición. Pues, por ejemplo, decir que en la posición 2 quiero que introduzca un false, que es un booleano que hemos visto antes, ¿no? De esta manera, ahora si imprimimos nuestra lista, ahora tenemos 1, 2, en la posición 2 nos ha metido el false y ha corrido la lista para la derecha, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y el hola. Genial, fácil, ¿no? Pues si os parece vamos a continuar. Pues ya tenemos para el append, tenemos el insert y ahora vamos a hacer el sort. Imaginemos que queremos pues colocar nuestra lista. Pues si hacemos un punto sort, pues bueno, hay un problema, como podéis ver, y es que hemos introducido strings y otro tipo de caracteres, ¿no? Y esos caracteres pues no los puede colocar, pero no pasa nada. Vamos a volver a definir nuestra lista. 1,21,2,323. Vale, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer el sort. Como veis, list-x.sort. Y ahora, si imprimimos la lista, que como habéis visto, pues está totalmente descolocada, pues nos la ha devuelto colocada 1, 2, 21, 23, 83, 454. ¿Qué ha ocurrido antes? ¿Por qué nos ha dado esa excepción, no? Pues muy fácil, porque hemos introducido un tipo de variables que no se podían colocar dentro de nuestra serie, ¿no? Como puede ser el false o el hola, y pues ha petado, ¿no? Y no se puede hacer, no pasa nada. Tiene lógica, ¿no?, que no se pueda. Después tenemos, por ejemplo, también un método que es extend. ¿Qué hace extend? Pues básicamente lo que hace extend es colocar una lista y pegarle al final del todo otra lista. De esta manera, si os parece, vamos a definir una lista 2 y le vamos a introducir, por ejemplo, hola Pedro, un número, un true. Vale, pues la vamos a definir así y ahora vamos a hacer un list x, que era la primera que teníamos, ¿no? La que está ordenada, punto extend list x2, y al ejecutar esto nos va a colocar la lista 1 y la lista 2 una detrás de otra, por lo cual nos ha generado una nueva lista, más que una nueva lista, ¿no? Nos lo ha pegado dentro del list x.
Y ahora dentro del listX no solo vamos a tener lo que teníamos, sino que además al final del todo pues ha introducido hola Pedro 324 y true. Y tenemos una lista más grande. Pero ¿y qué pasa si queremos eliminar algún elemento, no? Pues tenemos dos posibilidades. Podemos eliminar por el índice, es decir, queremos exactamente la posición 3, lo que hay en la posición 3, eliminarlo. Pues para esto tendríamos listX.pop, el método pop, y le diremos posición 3. Lo ejecutaríamos y nos dice en la posición 3 hay un 23. Y además de eso, si lo imprimimos, el 23 ha desaparecido, ¿no? Pero otra función que tiene el método pop es que si no le decimos qué posición queremos eliminar, nos coge la última y nos la elimina. Nos dice, pues en la última posición había un true, y si ahora imprimimos lo que tenemos en la lista con la que estamos trabajando, como veis, el último, antes teníamos este true aquí, y ahora pues nos falta. Esto es para pop, para eliminar por índice. Pero si queremos eliminar por valor, es decir, queremos, por ejemplo, que Pedro, nos da igual en qué posición esté, pero queremos que Pedro desaparezca, ¿no?, de nuestra lista. Pues lo que hacemos es listX.remove y escribimos Pedro. De esta manera, al ejecutarlo, ahora ha desaparecido Pedro de nuestra lista. Y después de ver todos estos métodos, también os voy a enseñar una función que es bastante útil, que es para, igual que hemos visto antes el print o el input, pues es una función para saber el tamaño de nuestra lista. Y esto se ejecutaría de la misma manera que esas funciones que os he mencionado, ¿no? listX. Y al ejecutar esto, pues nos dice cuántos elementos tiene nuestra lista. En este caso, pues hacemos el len, que viene de la palabra length en inglés, listX, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Perfecto. Vale. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos definido una lista vacía, hemos definido una lista con elementos, y después hemos aprendido a acceder a un elemento en específico de la lista con los corchetes y el índice, ¿no?, que queremos acceder. Hemos aprendido a cortar una lista con los corchetes y una posición, 2 puntos, la posición final, y cerrar corchetes. Y después también que hemos aprendido a utilizar métodos sobre la lista. Hemos aprendido append, que sirve para añadir al final. Hemos aprendido insert, que sirve para decirle en qué posición queremos añadir un elemento en la lista. Hemos aprendido sort, que sirve para colocar, ordenar una lista, ¿no?, de enteros o de decimales. Hemos aprendido stem, que sirve para concatenar dos listas, ¿no?, para pegar una y cuando acaba una pegar la otra lista. Extender, ¿no?, como la primera palabra dice la lista. Hemos aprendido pop, que sirve para eliminar por índice un elemento dentro de nuestra lista o eliminar el último elemento. Hemos aprendido remove, que sirve para eliminar el por valor, ¿no? No queremos que un valor que hay en nuestra lista exista, pues hacemos remove y se elimina. Y hemos aprendido la función len para saber cuántos elementos hay en nuestra lista. Genial, pues estos son las listas, esa estructura de datos lista unidimensional. Pero también las hay bidimensionales. Si os parece, vamos a ir otra vez a las presentaciones, a la presentación, para entenderlo mejor, ¿no? Una lista bidimensional sería como una tabla. Imaginemos pues el típico Excel o la típica tabla de Excel, ¿no?, con posiciones. Imaginemos este cajón que veis aquí. Pues tenemos la fila 0, la columna 0, la columna 1, la fila 0, la fila 1, por lo cual este cajón sería el 0, 0, este cajón sería voy a ponerme el puntero que mola más, el 0, 1, este cajón sería el 1, 0, y este cajón de aquí sería el 1, 1. Genial. Pues imaginemos, igual que teníamos antes la lista unidimensional, pues que aquí también tenemos valores, ¿no?, dentro de cada posición, ¿no? Y en la posición 0, 0 tenemos el valor inma, o en la posición 0, 1, 324, o si queremos en la posición 1, 0, pues tenemos el valor true, ¿no?, verdadero, o si queremos la posición 1, 1, tenemos el valor Juan, que es una cadena de caracteres. Genial, pues vamos a chequearlo. Vale, pues vamos a borrar todo esto, si os parece, y vamos a hacer una blist, la vamos a llamar, de bidimensional, que como os digo sería como una tabla. Y la vamos a definir una lista bidimensional vacía. Pues lo que se hace es
definir primero como si fuera una lista normal, pero dentro de la lista normal vamos a introducir otros otras dos listas, ¿no? Separadas por comas, como si los elementos de la lista fueran listas. Y de esta manera, si hacemos print, tenemos nuestra lista bidimensional. Pero está vacía, ¿no? No tiene mucho sentido. Vamos a meter algún valor para que veáis. Pues 1,2,3, 4,5,6. Y ahora tendríamos ya nuestra lista bidimensional. Pero que si queremos acceder a uno de los elementos, como antes hemos dicho, bList, y ponemos por ejemplo el elemento 0, 0, sería, pues el 0, 0 sería este 1, ¿no? Porque es la primera posición del primer, de la primera columna. La primera columna, primera fila, y nos daría el 1. Pero que si queremos, por ejemplo, el elemento de la fila 2, el último, ¿no? Que es el 6, como veis aquí. Pues sería de esta manera, ¿no? Se pondría entre corchetes pues la fila que queremos y después otra vez entre corchetes dentro de esa fila en qué columna queremos saber qué valor hay, ¿no? Genial. Bueno, de las listas bidimensionales tampoco vamos a tratar mucho. Con esto creo que por ahora, para que sepáis que existe, no nos vale. Pero es que además de las listas bidimensionales, una cosa que ya directamente no vamos a hacer ni ejemplo, habría listas tridimensionales, ¿no? Las listas tridimensionales serían como si en vez de una tabla tuviéramos un cubo. Imaginemos el cubo de Rubik, ¿no? Y en cada cuadradito, en cada cajita del cubo de Rubik tendríamos un valor. Os lo cuento simplemente para que lo sepáis, pero es muy complejo, lógicamente, ahora mismo, porque la gente pues que está siguiendo esta sesión no es gente que está iniciándose. Pero bueno, existe, ¿no? Y se podría hacer una lista tridimensional, incluso cuatridimensional, quintidimensional. No tiene mucho sentido, seguramente, dependiendo a qué te dediques, pero bueno, se podría llegar a hacer, ¿no? Pues bueno, hemos visto ya las listas, ya nos vamos a ir a la siguiente estructura de datos. La siguiente estructura de datos son las tuplas. Las tuplas son muy parecidas a las listas, pero con una gran diferencia. Cuando se definen por primera vez ya no se pueden modificar. Esto quiere decir que las tuplas no son mutables. Las listas son mutables porque después de definirlas puedes jugar con ellas y puedes cambiarlas, pero las tuplas son como las listas pero sin esa capacidad de mutabilidad, digamos. Pues bueno, en contraposición, o no, pues como os he dicho antes, dependiendo de nuestro problema tenemos que pensar cómo solucionarlo o qué estructura de datos utilizar. Pues bueno, en principio parece que las tuplas no son interesantes, ¿no? Porque no se pueden modificar, pero las cosas que tienen a favor, ¿no? En cuanto, o sea, si las comparas con las listas, es que ocupan mucho menos espacio en memoria y son más rápidas. ¿Qué pasa? Pues que dependiendo de a qué problemas te estés enfrentando, pues te puede convenir más una tupla, ¿no? Que es más rápida y ocupa menos espacio en memoria, o una lista si necesitas un poco más de dinamismo, se podría decir, ¿no? Pues bueno, ¿os parece? Vamos a definir una tupla. A ver, y las tuplas se definen con paréntesis. Básicamente abres y cierras paréntesis. Pues ahora hacemos un print de la tupla y ahí lo tenemos. Vale, pero como antes nos ha pasado, ¿no? Con esta tupla pues poco podemos hacer. A ver, 2,3, 3,4, 5,9, por ejemplo. Vale, ahora vamos a imprimirla, nuestra tupla, y ahí la tenemos, perfecta. Vale, pero vamos a intentar modificarlo, a ver qué pasa. Por ejemplo, una forma de modificar las listas, que antes no lo hemos hablado, o sea, igual esto sirve para las listas, es decirle, pues mira, quiero que en la posición 3, quiero que lo que haya me lo vas a cambiar por un 0. Pues en una lista este tipo de síntesis funcionaría, pero aquí pues nos va a lanzar una excepción diciendo que no se puede. Por si leéis type error, tuple object does not support item assignment.
pues que no se puede realizar este tipo de acciones porque no es mutable. Genial. Pues bueno, igual que hemos hecho con las listas, esto sí que funciona, podemos acceder a los elementos con el índice, la posición la posición 3 tenemos el 4, ¿no? Y igual que hacíamos en las listas, podemos cortar, podemos decir, mira, queremos desde la posición 1 hasta la 4 sin incluir la 4. Pues nos devuelve, ¿no? La parte. Y igual se podría hacer con el tema de hasta el final, pues de la 1 hasta el final. Pues nos devuelve todo menos el primer elemento. Esto funcionaría exactamente igual que en la lista. Ya os digo, las tuplas son iguales que las listas, pero pues todos esos métodos que hemos visto no se podrían aplicar porque modifican a la tupla y no tiene sentido, ¿no? Pero lo que es la definición y el acceso sería de la misma manera. En vez de corchetes, paréntesis. Y ya está. Genial. Pues bueno, estos son las tuplas. Las listas hemos tardado un poquito más porque son más complejas y tienen más chicha, digamos. Pero las tuplas tienen un poco más que contar que esto. Vale, y ahora nos vamos a ir a los diccionarios. ¿Qué es un diccionario? Pues es una estructura de datos en la que dada una clave se obtendrá un valor. Sería como una lista, pero esta vez para acceder a los elementos no será a través del índice, ¿no? de un número entero, sino que se accederá a través de pues, otro tipo de variable. Pues en vez de un índice podríamos tener una cadena de caracteres, un string, podríamos tener un boolean, podríamos tener un número decimal y podríamos acceder al valor que esa clave nos devuelve, ¿no? Si os parece, vamos a revisar los recursos gráficos que he preparado, que seguramente nos lo dejen más claro, ¿no? Vamos a ello. Pues esto, bueno, una tupla, mira, tenía también recurso gráfico la tupla y no lo hemos visto, pues exactamente igual que la lista, por lo cual no nos vamos a parar mucho. Y ahora vamos a los diccionarios. Vale, los diccionarios, en vez de tener, como teníamos antes, números enteros aquí, pues podríamos tener, por ejemplo, strings. Y no habría ningún problema. Esta casilla se llama Pedro, está Inma, está Juan, está Bea y está Lucía. Y después, que queremos saber lo que hay en la casilla Juan, pues lo obtenemos y hay un true. O que queremos saber qué es lo que hay en la casilla Lucía, pues lo obtenemos y hay un 1. O la casilla Inma, lo obtenemos y hay una cadena de caracteres que es Luis. No habría ningún problema. Igual que tampoco habría ningún problema en que los índices fueran otro tipo de variables. Podemos poner un entero, un booleano, un decimal y también diríamos, pues este diccionario, en la casilla con clave true, ¿qué tenemos? Pues el valor es 1. Y de esta manera pues podríamos hacerlo, por ejemplo, en la casilla con valor Pedro, ¿qué tenemos? Pues con clave Pedro, que diga, ¿qué tenemos? Pues el valor es 33. Y se puede hacer, ya os digo, con cualquiera de las casillas, de la misma manera que en las listas, ahora lo vamos a ver, pero, como os digo, pues puede ser cualquier tipo de variable. Pues bueno, pues nos vamos otra vez a la consola, ¿no? Nuestra amiga la consola. Pues bueno, vamos a definir un diccionario y después de definirlo vamos a hacer varios métodos o vamos a probar varios métodos para que veáis que son bastante interesantes. Pues bueno, un diccionario, dictx lo vamos a llamar, se define con básicamente llaves. Print dictx. Pero ahora pues nos devuelve que no hay nada, pero vamos a meter cosas. Por ejemplo, hola. Y ponemos 334. O mira, vamos a poner algo con más sentido, ¿no? Nombre. Pedro. Edad. 43. Ciudad. Valencia. Aquí ponemos un true, por ejemplo, también como clave y ponemos 37 y sin problema. Pues ahora hacemos print de nuestro diccionario, pues como veis nos lo ha inicializado como le hemos dicho. Pues, clave nombre, valor Pedro. Clave edad, valor 43. Clave ciudad, valor Valencia. Clave true, valor 37. Vale, y vamos a acceder a los elementos. Pues para acceder a los elementos de un diccionario se podría hacer como
como en una lista, de esta manera, ¿no? Podríamos poner aquí nombre, y nos lo devolvería, pero hay una forma más segura para acceder a los elementos de una lista, digo, de un diccionario, y es utilizar un método de los diccionarios, que es el método get, ¿no? Y ponemos nombre, esto, dictx, que es el que estamos utilizando, .get nombre, pues nos devuelve Pedro. ¿Qué pasa? Que si aquí metemos una clave que no existe, por ejemplo esto, pues nos va a devolver un error, mientras que si aquí metemos una clave que no existe dentro de nuestro diccionario, no va a haber no nos va a saltar una excepción, sino simplemente no nos va a devolver nada. Genial. Y ahora imaginemos que queremos meter un nuevo elemento dentro de nuestro diccionario. Pues no pasa nada. Se nos ha olvidado pues introducir pues país, por ejemplo. País. Pues España. Disculpadme porque no tengo el teclado americano y no tengo ñes, por lo cual voy a poner España. Y de esta manera lo metemos y si imprimimos el diccionario, pues como veis nos incluye, tenemos nombre, edad, ciudad, true y país. Que sería España, ¿no? Genial. Pues además de esto, tenemos otros dos métodos que pueden ser interesantes. Imaginemos que queremos solo las claves o solo los valores de nuestro diccionario. Pues bueno, pues tendríamos dictx.keys y el .keys nos devolvería solo las claves de nuestro diccionario, que serían nombre, edad, ciudad, true y país. Pero imaginemos que queremos solo los valores que hay dentro de nuestras claves. Pues en vez de keys pondríamos dictx.values y de esta manera pues nos ha devuelto solo las cosas que hay dentro, ¿no? de nuestras casillas o de nuestras cajitas, ¿no? Que son Pedro 43, Valencia 37 y España. Genial. Pues esto sería todo lo básico, ¿no? de los diccionarios. Y ahora nos vamos a ir a la última estructura de datos, que serían los conjuntos. Pues bueno, nos vamos a retrotraer un poco a nuestra infancia y a los diagramas de Venn. Y los conjuntos son una colección no ordenada, sin elementos repetidos. Exactamente los conjuntos que dábamos en matemáticas en la escuela, y vamos a poder operar con ellos de la misma manera que aprendimos hace muchos años, ¿no? Cuando estábamos en nuestra más tierna infancia. Con las imágenes que he preparado seguramente nos quede mucho más claro. Pues vamos a ello, ¿no? Pues bueno, esto sería un conjunto de formas, ¿no? Pero en Python sería un poco más así, ¿no? Tendríamos números, tendríamos strings, tendríamos decimales, números decimales, tendríamos booleanos y no habría ningún problema, ¿no? De esta manera, pues en los conjuntos pues vamos a poder aplicar las operaciones, ¿no? Que aplicábamos pues cuando éramos más pequeños, como digo, en las clases de matemáticas. Pues la unión de dos conjuntos, la intersección de dos conjuntos, la diferencia de dos conjuntos, la diferencia simétrica de dos conjuntos. Los mismos, como veis, con los diagramas de Venn, que es los diagramas, ¿no? que hacíamos para tener claro qué es lo que entraba en cada conjunto, en cada operación de esos conjuntos. Pues bueno, pues vamos a la consola, a ello. Con los conjuntos, terminaríamos por hoy. Pero bueno, vamos a definirlo y nos va a quedar súper claro. Pues mira, vamos a ver set x de example, vale. Y un conjunto se define con dos llaves. Si son dos llaves simplemente, pues es un conjunto vacío. Y nos pasa igual que el diccionario, ¿no? El diccionario vacío, el conjunto vacío se definiría de la misma manera, pero aquí empieza a cambiar cuando vamos a meter valores diferentes, ¿no? Pues como os digo, podéis meter lo que queráis. Y ahora imprimimos este conjunto y ahí lo tenemos, nuestro conjunto con los valores que hemos definido. Genial. Y ahora imaginemos que queremos introducir otro valor al conjunto. Pues igual tenemos unos métodos, igual que teníamos en la lista. Tenemos el método add, que lo que hace es añadirnos un valor. Y vamos a añadir el valor 7, por ejemplo. Y ahora si imprimimos nuestro conjunto, pues tenemos
conjunto no ordenado, como veis, porque tenemos ahí sobre todo el Pedro, ¿no? Que no pinta mucho. Pero bueno, ahí lo tenemos. Pues si metemos, imaginemos, en vez de un 7, un 0, pues veis, supuestamente se debería haber añadido al final, pero se ha colocado al principio porque no tiene por qué tener orden, ¿no? Vale, pues ahora en vez de añadir, lo que vamos a hacer es limpiar nuestro conjunto. Decimos, mira, pues este conjunto no nos sirve, ¿no? Y queremos limpiar todo lo que tenemos dentro. Pues utilizaremos el método clear, ¿no? Punto .clear. Y ahora si imprimimos el conjunto, pues es un conjunto vacío. Perfecto. ¿Y qué ocurre si lo que queremos es eliminar un elemento cualquiera? Vamos a volver a setearlo y le vamos a quitar el Pedro. Vale, pues ahora tenemos nuestro conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, y ahora ¿qué pasa si queremos quitar un elemento cualquiera? Ya que no está ordenado no podemos saber qué elemento va a ser. Pues igual que en las listas utilizaremos el método pop. Y pues nos ha dicho que nos elimina el primer elemento que había, que era el 1. Y ahora pues tenemos un elemento menos. Pero imaginemos que lo que queremos no es eliminar un elemento cualquiera, sino que queremos eliminar un elemento y sabemos qué elemento que queremos eliminar, ¿no? Pues en ese caso, en vez de utilizar pop, utilizaríamos remove y pues queremos quitar el 4, por ejemplo. Pues pasamos por parámetro el 4 a la función remove y ahí lo tenemos. Ahora nos ha quedado el conjunto con 2, 3 y 5. Vale, ahora pues vamos a definir otro conjunto, si os parece. Vamos a llamar setx2 y 1,2,3,4. Vale. Y ahora lo que vamos a comprobar es si un conjunto es subconjunto de otro conjunto. Es decir, si está contenido dentro de un conjunto. Vale, pues vamos a probar si setx.isSubset, que sería el método isSubset, de set2, que lo acabamos de definir, que como veis pues comparten parte de los elementos, ¿no? Setx2. Vale, y en este caso pues nos dice que true, porque los elementos que hay en setx, que son 2, 3 y 5, existen en setx2, que son 1, 2, 3, 4 y 5, pero si lo hacemos al revés, pues es falso, porque al contrario, pues no es cierto esto. Genial. Y ahora imaginemos que queremos hacer la unión de dos conjuntos. Vamos a volver a redefinir este conjunto. Vamos a meter aquí pues 8, 9 y 0. Vale, y queremos hacer la unión del primer conjunto, que es... Vamos a recordar lo que tiene, si os parece. Que es 2, 3 y 5, vamos a hacer la unión con 8, 9 y 0. Pues setx.union, que sería el método, ¿no? Le pasamos el setx2 y nos genera ese conjunto, ¿no? Mezclando los elementos de uno y de otro, los dos elementos, ¿no? La unión, como hacíamos en el colegio, pues exactamente igual, pues programando en Python. Y ahora imaginemos que queremos hacer la intersección, ¿no? Pues para hacer la intersección pues tendremos que hacer que 2,3 espera un segundo, 2,3, ahora sí. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la intersección de estos dos conjuntos, setx intersection, es que vale, intersection, ahora setx2. Vale, y ahora pues debería coger los elementos que hay en los dos conjuntos en común, que son el 2 y el 3, que son los que he metido, ¿no? en la definición que acabo de hacer, que los he metido a propósito, ¿no? Para que tuvieran conjuntos, elementos en común, ¿no? Vale, si os parece vamos a limpiar porque está un poco sucia la terminal. Vamos a recordar que es lo que tenemos, print, anda que setx. Vale, tenemos ese setx2 y este conjunto. Genial. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la diferencia de uno con otro, ¿no? Imaginemos que queremos calcular la diferencia de setx2 menos difference setx. Genial, pues estamos restando un conjunto menos otro, por lo cual los elementos que están en el primer conjunto
en setEx se han eliminado de setEx2, es decir, el 2 que lo comparten se eliminan, el 3 que lo comparten se eliminan, el 5 como no está, pues no hay ningún problema y nos genera el conjunto que es la diferencia entre los dos. Pero también podríamos hacer la symmetric difference, que sería la diferencia simétrica, es decir, se va a quedar con lo contrario, ¿no? Y de esa manera pues se va a quedar con el 0, con el 2 con 3, con el 5, con el 8 y con el 9, que no están en ninguno de los dos conjuntos, ¿no? En común, no lo tienen en común ninguno de los dos conjuntos. Genial. Pues bueno, si os parece, para acabar, vamos a hacer dos ejercicios con todo esto, pero vamos a recapitular, ¿no? Hemos visto la última parte. Primero, bueno, estructura de datos, ¿no? Tres tipos de estructura de datos. Las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Vale. Pues esto es teóricamente lo último que vamos a ver hoy, pero como os digo, me gustaría hacer dos ejercicios rápidos para afianzar nuestros conocimientos. El primero sería, pues bueno, la serie de Fibonacci, que no sé si la conocéis, pero bueno, os la pongo aquí. Una serie de matemática conocida, ¿no? Que básicamente lo que hace es que partiendo de dos números va calculando el resto de la serie sumando esos dos números, ¿no? Por lo cual, si partes del 0 y del 1 en la serie, pues el siguiente número de la serie sería el 0 más 1, 1. Como podéis ver aquí, es el 1, ¿no? ¿Y cuál sería el siguiente número de la serie? Pues sería el 1 más 1, los dos últimos números, 2. ¿Y cuál sería el siguiente? Pues los dos últimos, ¿no? 2 más 1, 3. ¿Y cuál sería el siguiente? Pues 3 más 2, 5. ¿Y cuál sería el siguiente? 5 más 3, 8. Y así sucesivamente, pues hasta el infinito, como os podéis imaginar. Pues bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a resolver es, vamos a realizar la serie de Fibonacci, pero solo utilizando pues los conocimientos que tenemos hasta ahora, ¿no? Pues para definir, para empezar, queremos que la serie de Fibonacci la tengamos en una lista, ¿no? Pues vamos a definir los dos primeros elementos, que serían el 0 y el 1, y ahora lo que queremos es ir añadiendo elementos de esa serie dentro de nuestra lista que ya tenemos. Pues ahora lo que vamos a hacer es utilizar el método append que hemos visto antes, y lo que vamos a hacer es Fibonacci menos 1, que si recordáis es para obtener el último elemento de nuestra lista, más Fibonacci menos 2, que es para obtener el penúltimo elemento de nuestra lista. De esta manera, pues vamos a coger el último y el penúltimo, los vamos a sumar y lo vamos a añadir al final de nuestra lista. Es decir, vamos a coger en este caso el 1 y el 0, los vamos a sumar y los vamos a añadir al final. Genial. Y ahora si hacemos print, pues ahí lo tenemos, 0, 1, 1. Y si seguimos aplicando pues esta línea, ¿no? Nos va a seguir generando números dentro de nuestra lista. Ahora tenemos 0, 1, 1, 2. Y seguimos. Ahora tenemos 0, 1, 1, 2, 3. Seguimos. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Y si seguimos. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Que si os dais cuenta, es exactamente la misma sucesión que tenemos aquí. Y la siguiente será el 13 y 21. Bien, sin trampa ni cartón. Siguiente es el 13. Y la siguiente es el 21. Y podemos seguir, como os he dicho, así hasta el infinito. Más de los que hay en la Wikipedia. Y así se seguiría, ¿no? Esta serie de Fibonacci. Vale, y el segundo ejercicio que vamos a hacer es cómo se os ocurre que se podría convertir o coger una lista y eliminarle los valores que tiene repetidos. Imaginemos que tenemos una lista 1, la vamos a llamar, y tiene los valores 1, 2, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 3, varios valores repetidos. ¿Cómo se os ocurriría eliminar, ¿no?, esos valores repetidos? Pues, si os recordáis lo que he estado contando antes, la forma o lo que hay que hacer a la hora de enfrentarse a un problema es, si necesitas una estructura de datos, es pensar qué estructura de datos es la que más te conviene. En este caso, si no queremos tener valores repetidos, nos convendría más otra estructura de datos, ¿no?
¿Cuál es la que se os ocurre? Si echáis pues pensáis, ¿no? Lo que hemos ido haciendo, la que se nos adaptaría mejor sería un conjunto, ¿no? Que no tiene valores repetidos. Por lo cual, si nosotros cogemos nuestra lista 1 y la convertimos a conjunto de esta manera, lo que vamos a obtener es que nos ha eliminado todos esos treses repetidos y se ha quedado con los números que realmente nos interesa. Y bueno, por hoy hemos acabado. Si tenéis alguna duda, pues la podéis preguntar ahora en lo que acabamos. Pues bueno, vamos a recapitular un poco. Ya os digo, mientras recapitulamos, si necesitáis algo lo podéis preguntar. Pues bueno, ¿qué hemos aprendido hoy? A imprimir por pantalla contenido, los tipos de variables básicos que tenemos, asignar una variable y los tipos de variables, los tipos de variables, asignar una variable un valor. Solicitar a un usuario el valor de una variable, formatear una cadena de caracteres o string, las operaciones sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular el resto de una división y calcular una potencia. Y por último hemos aprendido a definir estructuras de datos, como son la lista, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. Todo eso en apenas 1 hora y media que llevamos. Por último, deciros que la próxima sesión, que es mañana a las 7 de la tarde en España, pues nos vamos a centrar en los condicionales y en eliminar la consola de Python, ¿no? Y irnos pues a hacer scripts en documentos, ¿no? De esa manera vais a ver cómo poco a poco pues vamos a ir adquiriendo una serie de habilidades que va a hacer que todo esto que hemos visto hoy, que en principio es bastante insulso, ¿no? Tenga una coherencia y tenga una utilidad. Pero como os digo, ya en diferentes sesiones. Por último, nada, recordaros que si queréis pues darme feedback sobre la sesión o comentarme cualquier cosilla, sobre todo porque, bueno, como hemos empezado con el canal hace muy poco tiempo, pues estamos poco a poco montando todo y construyéndolo. Si necesitáis, pues, o veis que falta algo o que podéis ayudar, ¿no? Podéis escribirnos al email que he dado antes, a mi email personal, miguelflg13@gmx.com, o también en Twitter o en LinkedIn, en miguelflg13, o en GitHub también es miguelflg13, o en Stack Overflow también estoy, miguelflg13. He intentado que en todo tenga el mismo nombre, ¿no? Y bueno, durante la semana, como ha ocurrido la semana pasada, pues iremos realizando sesiones de live coding dentro del canal. Básicamente lo que se va a hacer es, o lo que estamos haciendo es comenzar un proyecto desde cero y ver cómo una persona va programando y en alto va comentando, ¿no? Los pasos que va realizando y por qué va tomando ciertas decisiones. Un desarrollador senior, lógicamente. Y eso pues creo que sería todo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por continuar conmigo durante toda la sesión. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado. Y cualquier cosa, como digo, estoy disponible pues por email o por redes sociales, ¿no? Y nos vemos mañana con la sesión 2 si queréis más Python. Así que bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias.